Bueno, bienvenidos hoy al seminario del FIPOL del mes de diciembre de 2022. El tema que nos convoca hoy es el del síndrome del cuidado postintensivo, una visión general, y tendremos a la maestra Abigail Quintana Sánchez presentando, quien es licenciada en enfermería y maestra en enfermería en el Instituto Nacional de Cancerología. Tiene una maestría en enfermería de orientación en ciencias de la salud de la UNAM, enfermera especialista en adulto en estado crítico, licenciada en enfermería, profesora de asignatura de licenciatura en enfermería y obstetricia, es tutora clínica con especialidad de adulto en estado crítico y conduce investigaciones relacionadas a factores asociados al síndrome de cuidados postintensivos en personas con cáncer. Y sin más, muchísimas gracias por presentar para hoy, maestra Quintana, y le dejo el podio para que presente. Muchas gracias. Una disculpa por tanta demora. Gracias por la invitación. Espero que este tema sea de sumamente interés para ustedes como lo es para mí. A lo largo de estos años he investigado un poquito más de este tema que es poco conocido, pero tiene muchos años de impacto. Ahí ya se puede ver bien mi pantalla, me parece. Creo que no tenemos ningún problema. Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar un poquito también de los antecedentes, sus manifestaciones clínicas, el diagnóstico, cómo se previene, sobre todo el manejo y el seguimiento que se da de manera conjunta. Y las conclusiones generales de este tema. Hablar del síndrome de cuidados postintensivos es entender un poco que la unidad de cuidados intensivos está enfocada desde hace muchos años a la atención para estas personas que están en estado crítico, y lo importante es resolver esta situación clínica que las tiene afectadas. Casi siempre todos los que nos dedicamos a la terapia intensiva resolvemos los problemas de la persona, pero una vez que sale de la unidad de cuidados intensivos, nos olvidamos de ella. Es decir, no evaluamos tanto con qué calidad de vida, en qué condiciones, con qué secuelas sale de la UCI. Se resuelve su problema crítico y es competencia del servicio tratante. Desde hace muchos años, más de 20 años, se han descrito la serie de afectaciones que tiene las personas de manera separada. Es decir, las afectaciones que se han enfocado mucho son las psicológicas, las afectaciones físicas, sobre todo la debilidad adquirida en la UCI, y muy poquito las cognitivas, sobre todo las lagunas o el estrés que genera haber estado en cuidados intensivos. Pero es en el año 2010 que la Sociedad de Medicina Crítica en Estados Unidos hace un consenso con los especialistas y hace una suma de todas las investigaciones que existe para saber y determinar que no se ven de manera aislada, se tienen que ver de manera conjunta. Por eso es que acuñan el término Post-Intensive Care Syndrome, por sus siglas en inglés, PICS, y es definido como un deterioro nuevo y o empeoramiento en alguno del dominio de la cognición, la salud mental y la función física después de una enfermedad crítica. En este año, la Sociedad Europea también acuña el mismo término, y es hasta este año, es decir, hace más de 12 años, que existe este síndrome, que ya se va de manera conjunta. Estos son los tres grandes dominios que afectan el PICS: el dominio físico, el mental y el cognitivo. Específicamente el físico incluye la debilidad adquirida en la UCI, que está ampliamente estudiada de manera separada, la disfagia, la caquexia, el síndrome del desgaste, el dolor, que es muy reportado en nuestros egresados, y algo que es bien poquito explorado que se llama disfunción sexual. La parte sexual es lo que menos abordamos de los pacientes. La siguiente parte es el dominio mental, y esto es lo que está ampliamente evaluado. La parte de los psicólogos lo estudian de manera muy profunda en los pacientes, que es la ansiedad y la depresión. Y antes se creía que el trastorno de estrés postraumático era solo el síndrome, pero gracias a este consenso se determinó que es más allá del trastorno de estrés postraumático. Afecta muchísimos más dominios. El dominio cognitivo lo afecta el delirio, las lagunas mentales, los problemas de aprendizaje y la pérdida de memoria, que es significativa, pero es tangible solo cuando el paciente está en su casa, solo cuando regresa a su actividad física.
Y entonces hacer una suma de 1 más 1, 4 más 4, le genera demasiada confusión a la persona. Y entonces, aún así, es cuando detectamos que tiene. Pero ¿qué tan frecuente es? Es más frecuente de lo que pensamos. Un análisis, una revisión que se hizo, se estima que más de la mitad de los sobrevivientes de cualquier unidad de cuidados intensivos, sea metabólica, sea cardiovascular, sea ginecológica, sea oncológica, va a presentar PICS. Puede ser en uno de estos dominios, puede ser en 2, incluso puede ser en los 3 dominios. ¿En qué grado eso va a variar? Pero, es decir, 5 de cada 10 de nuestros pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos va a tener este síntoma. Por eso es tan relevante intervenir y detectarlo de manera oportuna. En un estudio de corte, uno de los estudios más grandes que existe, con 406, que se hizo en el Reino Unido, reporta que el 64% de sus egresados tenía PICS a los 3 meses de egresos, de los cuales 25 tenían afectaciones en 2 dominios, principalmente en el físico y en el cognitivo. Y estas afectaciones se mantuvieron en el 56% hasta después de un año. Es decir, las afectaciones no solo se representan en el primer mes, en el 3 o en el 6. Hay reportes que han encontrado secuelas asociadas a la UCI más allá de 5 años en estos egresados. En un estudio mixto, con 63 sujetos, reportó que el 83.7% tenía PICS a los 6 meses. Si vamos haciendo un comparativo, dependiendo de la unidad de cuidados intensivos, el porcentaje de presentación va a aumentar, pero siempre va a ser más allá del 50%, de los cuales el 57% tenía afectaciones en una vida neuropsicológica y el 42% física. ¿De qué va a depender mucho? Lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, de cuál sea el instrumento para evaluar a la persona, por cuál el dominio físico, el cognitivo o el mental es el que más se ve afectado. Específicamente en el INCAN, en el estudio que realizamos, encontramos que el 67.3% de los pacientes con enfermedades oncológicas que egresan de la unidad de cuidados intensivos tuvo PICS al primer mes de egreso. Y específicamente el 83.7% de esta población tuvo afectación en 2 dominios. Este fue un seguimiento que se hizo durante 2 años a los pacientes. Esta imagen es parte de una revisión que está en vías de publicación, pero creo que es la forma más sencilla y tangible de entender todo el síndrome. El síndrome no se puede ver solamente en la parte de las afectaciones, no solo los factores asociados, no solo el diagnóstico, no solo la prevención y no solo el tratamiento. Para entender el síndrome de cuidados postintensivos hay que entender que es todo un binomio, es toda una esfera. Entonces, de la parte izquierda ustedes pueden ver que el dominio tiene las 3 áreas de afectación que ya exploramos y que vamos a explorar a profundidad más adelante, pero también hay una parte que en este momento, al menos en México, aún no se ha explorado, y es el PICS en la familia. Toda esta serie de síntomas y afectaciones que vamos a ver en la persona se reflejan en un 80% en el familiar, en el cuidador primario, en el proxy, como ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque está 80% de su tiempo en la sala de espera, esperando la respuesta. Puede ser una semana, puede ser 2 días, puede ser un mes esperando la evolución de su familiar que está en la unidad de cuidados intensivos. No come, se desvela, está pendiente, tiene que ir a dejar estudios, está en un constante estrés y tiene los 3 dominios de afectación. Están los factores asociados que vamos a describir más adelante y sobre todo la parte del diagnóstico, que es aquí donde hemos tenido más situaciones, al menos a los que nos dedicamos a estudiar este síndrome, es que aún no existe un solo instrumento que evalúe todo el síndrome. Se evalúa de manera fraccionada y eso hace que sea muy complicado a la hora de comparar poblaciones y a la hora de tratar de hacer intervenciones de manera muy focalizada y que puedan tener un buen impacto. Y la siguiente fase que ustedes pueden ver en la parte rosa es la prevención y el tratamiento, y es que es de manera conjunta. Yo no puedo prevenir, manejar o tratar el PICS si no lo hago de manera conjunta. El 70% de las intervenciones están enfocadas a prevenir este síndrome y se ejecutan desde el día 1 que la persona llega a la unidad de cuidados intensivos. Una cosa muy importante de resaltar es que este síndrome
no lo puede ver solo un profesional de enfermería, o sea, no solo lo puede ver la enfermera, no solo lo puede ver el área médica, no solo puede ver el psicólogo, el de rehabilitación, el de fisioterapia, el de terapia alternativa, no, lo tiene que ver todo un equipo multidisciplinario que me permita entender y incidir de manera directa y objetiva en cada una de las afectaciones. Empecemos por cada uno de los dominios, lo cual es muy complejo. Vamos a hablar de qué tan frecuente es. El dominio físico, como ya habíamos dicho, habla de la debilidad adquirida en la UCI. Y encontramos que el 59% de estos pacientes tienen afectaciones a los 6 meses. Y la debilidad adquirida en la UCI está asociada sobre todo al tiempo y al tipo de sedación y analgesia que tienen nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, entre más tiempo este paciente esté con apoyo ventilatorio mediante sedación o analgesia en inmovilización, mayor debilidad adquirida va a tener, mayores afectaciones, mayor desgaste, mayor dolor asociado a que solamente, dependiendo de la condición clínica del paciente, incluso a veces pasan 24 horas donde ese paciente no se puede, porque si se mueve, literal, podemos complicarlo e incluso apoyarlo a que fallezca. Hablemos de la independencia funcional y tiene que ver con esta capacidad que tiene el paciente una vez que regresa a la unidad de cuidados intensivos a hacer su actividad o su vida diaria. Desplazarse, ir a trabajar, incluso comer solo, vestirse de manera autónoma. Y el paciente, estos egresados, este estudio que fue de 366 pacientes, reporta que a los 3 meses tenía afectación, pero a los 6 meses hubo una pequeña mejoría. Es decir, cosas tan sencillas como comer, como vestirse de manera autónoma se ven afectadas. El síntoma que más está explorado es el dolor. El dolor se representa en 6 de cada 10 de los egresados y este dolor es de moderado a severo, incluso se mantiene más allá del primer año de egreso. ¿Qué es importante entender? Que el dolor está asociado al tiempo que estuvo el paciente, a las posiciones que tuvo, a los dispositivos o accesos invasivos que le colocamos durante su estancia, que es sumamente importante, no solo entender que hacemos todas las intervenciones para salvar su vida, siempre hay que entender cuando intervenimos a un paciente que hay algo más, una vez que egrese, darle la mejor calidad. Algo que se ve mucho y es muy frecuente es la pérdida de peso. Es un hecho que tenemos significativamente o visualmente a los pacientes con un aumento de peso en las primeras fases. Es decir, hacen edema, anasarca, en una fracción muy pequeña porque ya cuidamos mucho el control de líquidos, pero tenemos una pérdida de peso significativa de 2.4 kilogramos se pierde en promedio a la semana en un paciente en la unidad de cuidados intensivos. El siguiente está muy asociado, el siguiente síntoma, a la debilidad adquirida en la UCI, el síndrome de desgaste. Y hay una regla básica, todo lo que no se utiliza se desgasta. Y eso pasa con la atrofia, con la debilidad, con que solo usamos el brazo para tomarle la presión arterial y lo extendemos y lo subimos y lo rotamos, pero la fisioterapia queda de lado o son movimientos pasivo-activos y entonces no son tan significativos. El síndrome de desgaste se presenta en el 22% de los pacientes al primer mes de egreso. Y como ya lo había mencionado, el tema que menos se explora, y es que es un tema que hasta la fecha, a pesar de los avances, sigue existiendo un tabú, porque ni la persona lo refiere, ni el familiar, ni el personal de salud quiere evaluarlo e inferir en él. Solo existe un estudio a lo largo de estos 12 años que evalúa la disfunción sexual asociada a la unidad de cuidados intensivos. Y eso lo podemos asociar al uso de dispositivos, a la estancia, a que lo que reporta este estudio en la parte cualitativa es que hay prioridades. Hay cosas que son más relevantes que hablar de este tema. Y entonces la disfunción sexual se reporta en el 15% a los 3 meses de egreso. Ahora hablemos del dominio que está más explorado en el síndrome y es el dominio mental. Incluye solo 3 síntomas y con estos tenemos para dar y regalar con nuestros pacientes.
la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. En este estudio que se usó con 326 pacientes se reportó que el 53% tenía afectación en los tres síntomas a los 9 meses de seguimiento. Un tercio de las personas que vive con PIS coexiste todavía con una morbilidad psicopsiquiátrica asociada a su estancia una vez que egresa. Es decir, como nosotros sabemos y como ustedes tienen una amplia experiencia, la ansiedad y la depresión no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. No existen 2 pastillas para resolverla. Es decir, estas personas que quedan con afectaciones de ansiedad, depresión, incluso el trastorno de estrés postraumático, va a tener afectaciones a lo largo de su vida y se van a seguir manteniendo al año, a los 3 y a los 5 años de egreso. Un estudio de corte, también de los estudios más grandes que existe, que se hizo en Europa, que incluyó 4.943 sujetos, reportó que el 45% tenía ansiedad, 4 de cada 10 de estos egresados tenía depresión y 2 de cada 10 tenía trastorno de estrés postraumático, con todos los síntomas que están ampliamente descritos. Pero solamente hubo una disminución significativa, es decir, más allá del 20%, sin eliminarlo al primer año de egreso. Estas afectaciones, como ya lo había mencionado, psicopsiquiátricas se mantienen, van más allá del egreso. El problema cognitivo. En los problemas de cognición incluimos memoria, aprendizaje, lagunas, problemas del delirium. El delirium es lo que más aborda. De hecho, uno de los pilares en las unidades de cuidados intensivos es la evaluación diaria del delirium de los pacientes. Se reporta que más del 50% de los egresados en la UCI tienen afectaciones a los 3 meses en áreas visoespaciales, función ejecutiva, mediante la evaluación del instrumento MoCA. En un estudio de corte con 406 sujetos, reportó que 8 de cada 10 tenía afectación en el dominio cognitivo en una clasificación de leve, moderado y severo, de tipo moderado al primer año de egreso. Y el 46% continúa con problemas de memoria a los 9 meses. Y es lo que les mencionaba al inicio. Afectaciones como sumar 2 más 2, hacer una secuencia de 47, menos 7, menos 7, no podemos. Seguir solo una línea como lo incluye el instrumento de MoCA, no es posible. No es posible dibujar las horas del reloj, pero hasta que se evalúan a los pacientes, lo hacen tangibles. Es decir, muchos de los pacientes reportan que omiten estos síntomas y dicen, va a pasar, luego funcionará. Pero es importante evaluar de manera concisa y preventiva a los pacientes. Y el delirium, que como ya he mencionado, está ampliamente evaluado dentro de las unidades de cuidados intensivos. Reportamos que el 77% de las personas tenía delirium a los 3 meses de alta. Y aunque existen muchas alternativas para tratar el delirium, ya sea farmacológicas y no farmacológicas, aún así sigue siendo el delirium muy significativo en nuestros egresados. Pero entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué es lo que genera o aumenta la aparición de este síndrome de cuidados postintensivos? Primero, entender que el síndrome de cuidados postintensivos es complejo. Su aparición es personalizada. A cada una de las personas que tengamos en la unidad de cuidados intensivos puede afectar de mayor o de menor frecuencia, pero a todos hay que tratar o incidir en la prevención para que no sea significativo. ¿Qué es lo que está reportado en la literatura como un factor de riesgo? Una estancia mayor a 7 días en la unidad de cuidados intensivos y una estancia mayor a 15 días aumenta el 50% la probabilidad de presentar síndrome de cuidados intensivos. La edad es un factor importante. Es decir, es más frecuente tener PICS cuando somos mayores de 60 años, bueno, cuando son mayores de 60 años, a cuando es joven. Aún así, en la literatura está reportado el PICS infantil. El siguiente factor importante es la ventilación mecánica. Es decir, no es lo mismo estar 7 días en la unidad de cuidados intensivos sin apoyo de ventilación mecánica que incluye analgesia y sedación
derivado de todos los protocolos que existe, a estar 15 días en la unidad de cuidados intensivos por un problema metabólico que no incluye ventilación mecánica y que el paciente está con terapias de sustitución renal, por ejemplo. Es decir, existe una gran diferencia. El siguiente, y es el más controversial cuando hablamos de trabajo interdisciplinar, es el uso de benzodiazepinas. Desde hace muchos años, más de 15 años, está reportado que el uso de benzodiazepinas se asocia con afectaciones cognitivas, se asocia con ansiedad y con depresión en nuestros pacientes. Pero aún así, por ejemplo, el midazolam sigue siendo un estándar para atender a nuestros pacientes, sobre todo cuando hablamos de sedación sobre analgesia. Y hay algunas otras variables que están en estudio, como las variables de la proteína C reactiva, el fenotipo proinflamatorio, la interleucina 6 y la interleucina 8. ¿Qué pudimos rescatar en el estudio que se hizo en los pacientes en el instituto? Que los esteroides, el uso de esteroides que se usa mucho en el paciente oncológico, fue un factor protector para esta población específicamente para prevenir el síndrome de cuidados postintensivos. ¿Qué implicaciones tiene? Como ya mencioné, el PICS es muy variado, es personalizado, representa una carga de salud pública, porque ante mayores afectaciones o mayor grado de complejidad en el dominio afectado, mayor número de reingresos en esta población. Es decir, vamos a sumar y sumar tiempo, cargos, insumo, personal y recurso que se puede quitar o eliminar de nuestro sistema de salud para prevenir esta situación. Del 35 al 50% de los egresados en un estudio refieren un impacto negativo en su ingreso familiar, porque ya lo he mencionado, en la parte cognitiva, el 33% de estos egresados tuvo repercusiones en el empleo, es decir, lo perdió o no pudo regresar. Un claro ejemplo es lo que menciona de un contador que no fue posible volver a hacer sumas, volver a llegar todos los procesos del corte. Le dejó demasiadas secuelas. Y este mismo estudio reporta que el 78% de los egresados requirió una nueva atención hospitalaria, es decir, un reingreso, algo que no tenía planeado de acuerdo a su enfermedad. Y una forma importante, una forma significativa de resaltar es que en México el costo día de la unidad de cuidados intensivos a nivel nacional es de 35,400. Uno, incluye estancia, sedación, analgesia, estudios, tratamiento. Y entonces, si sumamos más días a nuestro paciente, si no hacemos las intervenciones, los reingresos a la unidad de cuidados intensivos o los reingresos a los hospitales va a ser significativo. Y esta es la parte más compleja que tenemos, como ya lo he mencionado. El problema de abordar el síndrome de cuidados postintensivos es que se ha abordado a lo largo de estos 12 años de manera fraccionada. Es decir, cada uno evalúa cada dominio con lo que se siente más cómodo. Por ejemplo, el dominio físico en un 80% se ha evaluado con instrumentos de calidad de vida o de funcionalidad. Un ejemplo es el Eurocool de 5 dimensiones, el instrumento SF36 que también es de calidad de vida, y a esto se les adicionan pruebas de función respiratoria, de caminata, de espirometría y algunos laboratorios, lo cual, repito, hace muy complicado hacer comparaciones entre poblaciones. La parte mental es la que consideramos que está un poco más dispersa, porque hay quien prefiere usar la escala de ansiedad y depresión hospitalaria que evalúa ansiedad y depresión, hay quien prefiere utilizar el GAT-7, hay quien prefiere usar instrumentos muy dirigidos como el de depresión de Breck, la escala de depresión geriátrica cuando hablamos de una población mayor a 60 años, y el instrumento específico para el trastorno de estrés postraumático como es el ISR-16. Entonces, a la hora de juntar nuevamente es muy complejo. Y el dominio cognitivo es el que está pues más centrado, solo se evalúa de dos maneras, con el Mini-Mental o con el MONCA, porque el MONCA hace que evaluemos todas las dimensiones visoespacial, lenguaje, memoria, y nos permite tener una visión más completa de esta persona. Solo en el 2010 surge la primera propuesta de Jan, una enfermera coreana,
que propone el primer instrumento después de una revisión metodológica que se llama PICS-Q. Tiene 18 ítems, tiene un alfa de Comber de 0.93, pero hasta el momento no es posible utilizar ese instrumento en otras dimensiones. Y entonces seguimos con el limitante. ¿Cómo puedo evaluar un síndrome tan complejo de maneras tan distintas? Pero dejemos un poquito la evaluación. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como profesional de la salud, como enfermera, como personal que me dedico en una institución? Para el manejo y la prevención podemos determinar dos fases. La primera fase incluye la prevención del PICS, la cual se implementa desde el día 1 que ingresa el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Y repito, tiene que ser de manera interdisciplinar, es decir, no solo lo puede hacer un profesional, tiene que haber un trabajo colaborativo. Muchas de estas estrategias están descritas dentro de un programa que a lo mejor ustedes ya han escuchado, que se lleva sobre todo en Europa, que se llama Humanización de los Cuidados Intensivos, y hay un apartado, la quinta etapa, que es la prevención del síndrome de cuidados postintensivos. Este incluye UCI puertas abiertas, visitas, el diario, pero tiene un último apartado, que es el síndrome como tal. Entonces, la primera fase, hablando de prevención, y es la primera y la más controversial, que al menos en lo personal puedo decir que ha costado mucho trabajo, es hablar analgesia sobre sedación. Porque cuando nosotros hablamos de un paciente de ventilación mecánica que tiene su condición, requiere que tenga apoyo ventilatorio, lo que preferimos es que esté sedado y dormido, para que resuelva de manera lo más pronto posible su patología. Pero hay amplios estudios que han demostrado que un paciente que tiene ventilación mecánica no tendría por qué estar dormido, solo no tendría que tener dolor. Es decir, que le permita no disociar con el apoyo ventilatorio, pero que le permita también permitir la aspiración de secreciones y que lo mantenga tranquilo, pero sin tenerlo dormido. ¿Cómo podemos evaluar que este paciente no tenga dolor? Con las escalas análogas para evaluar dolor en un paciente con ventilación, con la evaluación del RASS. La siguiente es la movilización efectiva desde el día 1. Y aquí hablamos con el profesional de rehabilitación. No solo son los movimientos activo-pasivos, no solo es rotar a mi paciente cada 2 horas para prevenir lesiones por presión, no solo es el uso de colchón de presión alterna, no solo son las pierneras neumáticas, no. Es todo un plan de prevención personalizado de acuerdo a la situación clínica, al peso, a la masa de cada persona. Este se debe hacer de manera diaria o al menos 5 días a la semana con una duración por arriba de los 15 minutos. Eso ha demostrado que disminuye la debilidad adquirida en la UCI y el síndrome de desgaste, pero sobre todo el dolor. La siguiente, que es también una parte muy controversial, sobre todo para quienes nos dedicamos, es fomentar ciclos efectivos de sueño y vigilia. Es decir, porque suponemos que el paciente está dormido, lo que no hacemos es decirle, buenos días, mi nombre es Abigail, soy su enfermera, el día de hoy va a estar contigo. Buenos días, mi nombre es Abby, el día de hoy son las 10 de la noche. Le comento que tiene que descansar, nos vemos en un rato más para que usted duerma. Incluso la unidad de cuidados intensivos, por estructura en muchos de nuestros hospitales, se encuentra en la planta baja, en el sótano o en un piso donde no tiene luz. ¿Cuáles son las nuevas normativas? Las unidades de cuidados intensivos tienen que estar en un punto donde permita la luz, permita que el paciente tenga una vista, permita que pueda interactuar con el ambiente. La siguiente es la detección del delirio. Ya existen escalas y todos los días, a todas las horas, tengo que evaluar el delirio. Existe otra alternativa que es los despertares diarios. Cuando la condición clínica del paciente lo permite. Es decir, bajamos el nivel de sedación analgesia y despertamos a nuestro paciente, permitiendo evaluar si este paciente ha tenido delirium, ha tenido alguna afectación que nos ayude. Y la última en la cual estamos trabajando es el diario de la UCI. El diario de la UCI permite a una persona tener una libreta donde está su foto antes de que ingresara a la unidad de cuidados intensivos y tiene algo que se llaman entradas. Es decir, el familiar y el personal de salud con un lenguaje coloquial
nada que tenga que ver con términos médicos, le va a decir cómo está o cómo ha evolucionado. Un ejemplo es que el familiar llega, el día de hoy tienes un tubo en la boca con el cual te permite respirar, el día de hoy te pusieron una sonda para alimentarte, vino el doctor y comentó que vamos evolucionando bien. Incluye también el diario de la UCI, incluir al familiar a cuidarlo. Y esta es otra cosa muy importante. En la unidad de cuidados intensivos somos muy celosos de nuestra serie, entonces queremos atender a la persona de manera muy aislada. Y queremos que el familiar solo llegue los 10 o 30 minutos de su visita en el turno y se retire. Dentro de esta iniciativa de la Organización de Cuidados Intensivos, UCI Puertas Abiertas, es incluir al familiar en la rehabilitación, en la musicoterapia, en el diario de la UCI, en el que le platique, en la colocación solo de crema, en que le cuente historias, que le ponga haga videollamadas, haga llamadas, a pesar de que el paciente esté con apoyo ventilatorio. ¿Qué ejemplos tenemos? Esto sí se ha realizado en nuestra terapia intensiva. El primero es la movilización. Y creo que es el tema más controversial. ¿Cómo parar a un paciente que tiene apoyo ventilatorio? Es decir, no solo incluye moverlo fuera de la cama. Lo más fácil y lo más se pide es bajarla a un reposo. Pero podemos hacer más que eso. Y creo que en Estados Unidos y en España es más tangible. Bajar a un paciente a la silla de ruedas. Ambos pacientes que muestro aquí y a lo largo de la presentación nos permitieron tomar esas fotos y para que ustedes lo conozcan. Ella se llama Angelina, ella estaba con apoyo de ventilación mecánica y al inicio solo la pasábamos a una silla de ruedas y tenía el ventilador en la parte de atrás de la silla de ruedas. Conforme mejoró su tono muscular, ella avanzaba a la silla de ruedas y solo lleva 2 personas, que es la enfermera y el camillero, para apoyarla en la asistencia y en el desplace. ¿Qué permito? Movilidad, recuperar tono muscular y sobre todo dar la sensación de independencia. Todo el tiempo tuvo analgesia. No hubo necesidad de tener sedación, a pesar de que era una paciente que en su momento tenía COVID. Siguiente ejemplo, Manuel. Manuel es un paciente que está con ventilación mecánica, pero está solo con analgesia. Es decir, cada vez que le aspiro, cada vez le explico el procedimiento, le explico técnicas para respirar y que esta sensación de aspirar no sea tan agresiva. La siguiente intervención, que es toda la terapia alternativa que podemos implementar, es musicoterapia o videollamadas. Y está ampliamente descrito que la musicoterapia no tiene que ser solo música clásica, música instrumental, no. Es más efectivo colocar la música que sea de preferencia de nuestra persona. Es decir, que si a ella le gusta el rock, le voy a poner rock. Que si a ella le gusta el rap, le voy a poner rap. Que es importante respetar la autonomía de esta persona. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos son cubículos aislados, es decir, me permite poner música, videos, una videollamada que sea de manera personalizada, que lo reciba la persona a la que yo estoy focalizando sin afectar a quien tengo al lado. La siguiente. Nuevamente, la paciente se bajó al reposer con apoyo ventilatorio. Y como ustedes pueden ver, no lo puede solo un profesional. Tiene que estar el área médica evaluando la tolerancia, tanto hemodinámica como ventilatoria. Tiene que estar el personal de camillería, el personal de rehabilitación, el personal de enfermería, sobre todo para dar comodidad y dar soporte para que esta persona nos ayude a desplazarse solo de la cama al reposer. Cosa muy importante, y lo habla UCI Puertas Abiertas, integrar al familiar. Debo de incluir al familiar en la rehabilitación, en la musicoterapia, en la lectura, en colorear, en hacer actividades con bloques Lego, con lo que la persona se encuentre. Imagínense ustedes están con un apoyo ventilatorio, despiertos y solo viendo pasar al personal de salud, decirles hola, te voy a alimentar, voy a hacer tal cosa, te pongo música y todo el tiempo así con sus manitas. Tengo que ponerlo a hacer actividades y entonces hacer estructuras con el Lego, colorear, hacer en un pizarrón círculos, tratar de hacer las letras, eso les ayuda y los mantiene entretenidos. Cosa importante también que les decía para fomentar el ciclo vigilia-sueño es, ustedes ven en la imagen del medio, la unidad de cuidados intensivos en este momento está en el 5º piso, entonces tiene una visión
casi del sur de la Ciudad de México, y ven árboles, ven carros, ven otros institutos, y permite al paciente entender cuándo es día y cuándo es noche. Y también solo incluso mover la cama, que no solo dé hacia la central de enfermería o hacia el área médica, moverlo hacia una ventana, cambia un panorama completamente. Es decir, yo me paro y veo el sol, y yo veo cuando es el atardecer, y veo cuando es anochecer. Eso da una sensación de tranquilidad. Y cosas tan sencillas como colocar una película a un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, esté o no esté con apoyo ventilatorio, va a permitir que él se mantenga de la manera más tranquila, que interactúe de la manera más efectiva. La última parte que podemos ver en la imagen es el diario de la UCI. Es algo que apenas se está implementando, al menos con nuestra población, pero hay otros hospitales que han demostrado que tiene una efectividad muy importante. Porque, ¿para qué sirve el diario de la UCI? Como ya les comenté, tenemos entradas diarias, es decir, pueden ser diarias, pueden ser por turno, donde el familiar o la persona le demuestra. ¿Qué hacemos con este diario de la UCI? La persona, si estuvo bajo sedación, va a tener lagunas, periodos, días, semanas, donde no sabe qué pasó. Y entonces empieza la ansiedad y la depresión. La angustia. Es que, ¿qué me pasó? ¿Cómo pude estar bien y ahora que ha pasado un mes y no sé qué pasó con mi vida? El diario de la UCI lo que va a hacer es llenar estos espacios. Él va a ir leyendo de manera gradual y de manera acompañada qué estuvo pasando. Ah, bueno, tuve un tubo y me ayudó a respirar. Ah, me hicieron una máquina que me ayudó a sustituir mis riñones. Ah, ok, me pasaron a tal lado, fui a quirófano. Es importante que va a ayudar a generar esta sensación de llenar estos espacios vacíos que tuvo esta persona. La siguiente fase, todo esto debe implementarse cuando el paciente está en la UCI. Una vez que se egresa, tengo que evaluarlo para ver con qué impacto tuvo, con qué salió. Y la segunda fase del seguimiento lo hacen algo que en México no existe, que tratamos de trabajar para que en un futuro sea tangible, pero sí existe en Estados Unidos y sí existe en Europa, sobre todo en España y en Inglaterra, son las clínicas post-UCI. Las clínicas post-UCI son clínicas que son de trabajo interdisciplinar, que una vez que el paciente egresa, está en hospitalización, va un profesional, lo evalúa, le da los trípticos de qué son las clínicas post-UCI, cuáles son sus estrategias y hace el seguimiento para evaluar afectaciones en el dominio físico, dar terapia de rehabilitación, dar terapia física, dar acompañamiento psicológico, incluso psiquiátrico si fuera necesario, pero sobre todo impedir que este paciente tenga reingresos y detectar de manera oportuna el síndrome de cuidados postintensivos e inferir en él. ¿Cuál es la alternativa que tienen estas clínicas post-UCI o que considero que es un pilar, y lo vemos en la imagen de abajo? Son los grupos de pares. Ampliamente está demostrado que no hay una mejor persona que te entienda que es alguien más que estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Porque aunque el familiar estuvo presente y el profesional de salud está en la unidad de cuidados intensivos, pues nadie vive estar en una UCI o nadie entiende esa sensación como otra persona que estuvo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, los grupos de pares bien controlados por un líder, que puede ser una enfermera, un psicólogo, un psiquiatra, permite que las personas interactúen, compartan experiencias, pero sobre todo encuentren estrategias para mejorar su calidad de vida una vez que egresan. Y como ya me he mencionado, estas clínicas incluyen rehabilitación física, pulmonar, psicológica, actividades recreativas. ¿Cómo podemos cerrar el síndrome? Entendiendo que la presencia de este síndrome la tiene que evaluar cualquier integrante del equipo de la salud. Sí es un hecho que la enfermera tenemos más tiempo efectivo en la UCI, pero es importante que cualquiera del personal que nos dediquemos a la unidad de cuidados intensivos o estemos en áreas asociadas a la unidad de cuidados intensivos, conozcamos el síndrome, conozcamos cómo se evalúa y sobre todo estemos en constante actualización de él para detectarlo de manera oportuna en las personas y poder incidir.
Detectar, evaluar y definir de manera conjunta con las personas y el personal de salud. Repito, no es algo que podamos ver solo un profesional de enfermería, se tiene que trabajar en esta red de colaboración, en este trabajo interdisciplinar para entender e impactar en este síndrome. No es una receta de cocina, no todos los pacientes van a tener la misma presentación, no todos van a ser al primer mes, al 6, no todos van a querer hablar una vez que egresan de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que tener esta habilidad y este feeling para poder inferir en las personas que egresan y poder detectarlas de manera profunda. La prevención y el manejo y el seguimiento van conjuntos, es decir, yo prevengo, manejo y sigo a mi paciente. Yo no puedo verlo de manera aislada, todo tiene que ser de manera conjunta. ¿Qué estamos buscando a la hora de detectar y hacer una prevención y un manejo? Lograr la independencia y autonomía de las personas con PICS. Y entender que sí, yo me dedico a la unidad de cuidados intensivos, sí, yo estoy ahí, pero una vez que se va el paciente, pues no me puedo olvidar de él. Tengo que seguir y tengo que evaluar su calidad de vida, no solo resolver el problema inicial. Y bueno, antes de despedirme, me gustaría enseñar una foto de la parte de el equipo que trabajó al menos cuando estuvimos en COVID, que permitió que estas intervenciones que les mostré, algunas de las tantas que intervenimos, fueran posibles. Damos paso a si tienen preguntas, dudas, comentarios. Muchísimas gracias a la maestra Quintana por esta excelente presentación. Le voy a pedir entonces a la audiencia que ya sean posteen sus preguntas o en este momento activen sus micrófonos para hacerle preguntas a la maestra Quintana. Aquí tenemos la primera pregunta. Muchas gracias, Abigail. ¿Se ha identificado el perfil de pacientes con cáncer que ingresan en la UCI, en el INCAN respecto a tipo de cáncer, estadio, sexo, edad? Sí, en este caso, este estudio fue como muy centralizado. El INCAN no detecta menores de 18 años. El estudio se centró solo a mayores de 18 años y menores de 65 que no tuvieran antecedentes de afectaciones psicológicas o psiquiátricas previas, que no estuvieran con metástasis o en fase 4 y que no estuvieran en terreno paliativo. ¿Qué patologías vemos? Hematológicas y sólidas. Existen ya criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. De hecho, el doctor Ñamendi, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos, lo describió como criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos oncológicas. Nuestra población es diferente a cualquier UCI. Pero en general, como lo mencioné, los factores de riesgo es eso: la estancia, la edad, y afectaciones previas como ventilación y uso de benzodiazepinas. Pero en nuestra población fue eso. No tiene que ver el tipo de cáncer que existe en nuestro paciente. No fue tan complejo a pesar del seguimiento que ha sido largo. No es tan sencillo. No tenemos una población tan alta en la unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias. Yo sí también tenía una pregunta, Abigail. Claro. ¿Cómo se da el seguimiento a largo plazo? O si se da el seguimiento a largo plazo cuando ya los pacientes están en su hogar. ¿Cómo se da el proceso de comunicación? ¿Y cuáles son los retos? Aquí en nuestra población el seguimiento se hace por las consultas externas. Cuando detectamos a algún paciente, nosotros cuando está en hospitalización y se hace la intervención, hacemos el seguimiento en sus consultas con su servicio tratante. Pero para aquellos países donde ya es tangible en las clínicas post-UCI, una vez que sale el paciente que está en hospitalización, mejora su condición, se canaliza directo a las clínicas post-UCI y ellas van haciendo el seguimiento semanal, vía telefónica, les piden que vayan a las clínicas, permiten que interactúen con otros familiares o con otros pacientes incluso y puedan comentar sus experiencias y sobre todo hagan el seguimiento. En México, al menos, es todavía uno de los retos que tenemos sobre este síndrome. O sea que de alguna manera una clínica post-UCI sería el ideal, el estándar ideal para continuar atendiendo el síndrome. Así es, las clínicas post-UCI es como el pilar, porque no solo se van a centrar en el seguimiento,
Ellas dan todas las estrategias porque conocen las experiencias de qué sí está funcionando y no con los pacientes que están dentro de la UCI. Trabajan de manera colaborativa con el equipo que está en la unidad de cuidados intensivos, cuando se tiene esta apertura, claro. Muchísimas gracias. Una pregunta a la doctora Rocha Catman. Excelente presentación, gracias por sus servicios. Pregunta referente a medicamentos, me imagino que medicamentos comunes utilizados para tratar el síndrome. Como tal, no existe ningún medicamento que demuestre un beneficio. En la población oncológica se usan mucho los esteroides, sobre todo la hidrocortisona, pero sí están demostrados medicamentos que aumentan la aparición, el uso de benzodiazepinas, el midazolam, la buprenorfina, que son muy frecuentes en los pacientes que están en ventilación mecánica. Se han reportado que aumentan la aparición de afectaciones en el dominio cognitivo y mental específicamente. ¿Qué se propone? UCIs libres de benzodiazepinas. Es muy complejo, demasiado complejo, pero es importante empezar a trabajar. Hay otras alternativas que tenemos, que si la condición renal y hepática del paciente lo permite, podríamos usar alternativas que tienen mejor efecto. Un ejemplo, el propofol. Su duración es muy corta, aunque sí puede tener afectaciones renales, pero una vez que yo lo suspendo, el paciente despierta muy pronto. A diferencia de la benzodiazepina, que necesito 3-4 días para que elimine por completo el efecto en el sistema. Muchas gracias. Otra pregunta a la doctora Rocha. En tu experiencia, ¿a qué intervención farmacológica se usó como neuroléptico o desmedetomidin y propofol? ¿Qué usamos más? Precedex, desmetomidina sobre propofol, sí, en la mayoría. Está reportado en la literatura que el Precedex disminuye la aparición del delirium en nuestros pacientes. ¿Cuál es la diferencia de los pacientes oncológicos? Ellos son pacientes que tienen un antecedente muy largo ya con analgésicos, es decir, ellos ya viven con morfina, con fentanil, con oxicodona, entonces es complicado titularlos. Pero sí, al menos en esta experiencia no usamos benzodiazepinas, no hubo midazolam, buprenorfina casi no usamos en la institución, pero sí utilizamos mucho Precedex para mantener a nuestros pacientes, o una vez que retirábamos propofol, instalábamos Precedex, y entonces la tasa de delirium que se evaluaba todos los días era muchísimo menor. Y repito, en aquellos que se permitía, solo tenían fentanil. Cuando iniciaban con periodos de agitación, sobre todo al aspirarlo, movilizarlo fuera de la cama, iniciábamos Precedex en dosis bien bajitas, de manera conjunta. Muchas gracias. Y ya estamos sin tiempo, pero quisiera hacer una pregunta más. Bueno, aquí hay otra pregunta y yo también quisiera hacer una pregunta. Abigail, ¿nos podrías hablar un poco del PICS de familia y la atención al PICS en el enfoque familiar? El PICS familiar lo representan estos cuidadores que están, como ya les había mencionado, todo el tiempo en la sala de espera, ¿no? Porque este familiar que tiene a alguien en la unidad de cuidados intensivos tiene que estar 24/7 por si se complica, por si tengo que llamar a un laboratorio, por si tengo que traer un medicamento. A lo mejor allá no es, pero aquí sí, si hace falta un medicamento, tiene que ir a comprarlo y regresar. Pero está ahí, no duerme o dormita en una silla, está en una mala posición, come algo súper rápido que pueda conseguir en la cafetería o en la máquina, no está descansando, no está escribiendo, está acelerado, está fuera de su dinámica familiar, profesional y demás. Tiene los mismos síntomas: desgaste, debilidad, dolor, ansiedad y depresión es lo que más está reportado, y el dominio cognitivo es el que menos se ha evaluado. ¿Cómo? Los mismos instrumentos que se evalúan en la persona se pueden implementar en el familiar. ¿Cuál es? Es muy complejo. Si de por sí el familiar piensa que la persona que está en la UCI es la prioridad y él como sea, ¿no? Ese es el problema. El familiar omite o se aminora, es decir, yo no soy relevante, lo relevante es que salven la vida de mi familiar. Y no hay que olvidarlo. Estrategias como
Fomentar salas de descanso en los familiares, tener actividades como actividades alternativas, musicoterapia, que puedan tener un espacio para comer de manera tranquila. O sea, si nosotros como profesionales pedimos al menos 10 minutos, pero donde me pueda sentar y comer tranquilamente, lo pedimos lo mismo para los familiares. ¿Qué incluye o qué retos tiene? Pues estructura. Y yo creo que todo es convencimiento. Tenemos una larga historia, una larga trayectoria tratando un sistema de salud de manera pues muy común. El familiar es familiar y no, también hay que darle comodidades y facilidades para disminuir este síndrome. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Zulma Elizabeth. Muchas gracias, Abigail, por su presentación. Enriqueciste con ella la importancia de tener presente la evolución del pacto post-UCI y el seguimiento del mismo para fomentar y favorecer su autonomía e independencia, todo lo que se pueda. Y de Luna Candelaria Vázquez, felicitaciones por el trabajo realizado. Son aspectos que tienen que tomar en cuenta los aspectos expuestos. Saludos. Excelente presentación de Hilda Asunción Castillo Cuenca. Bueno, pues muchísimas gracias, Abigail, por la presentación. Fue sumamente interesante y de verdad que traiste muchísimos puntos que nos interesan muchísimo a nosotros como practicantes y personas interesadas en la atención comprensiva para pacientes de cáncer. Y sin más, también les invito a que continúen participando en nuestros eventos. Les comento que para el 23 y 24 de febrero estamos planificando nuestra conferencia anual que va a ser dirigida hacia el cuidado del cuidador, en seguimiento con lo que Abigail estaba poniendo, la importancia de cuidar del cuidador. Y nada, sin más, les deseamos felices fiestas durante estos meses de diciembre y Navidad. Y muchísimas gracias, Abigail, nuevamente por presentar. De que nuevamente una disculpa por las demoras, fallas técnicas, pero espero haya sido redituable. Muchas gracias por la invitación y pues solo como cierre final, hay mucho que trabajar, mucho que explorar y sobre todo mucho que inferir para nuestros pacientes y nuestros familiares. Creo que es una política nacional la humanización de los cuidados intensivos y tenemos mucho que hacer, aún mucho trabajo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por presentar.